Hay cosas que no deberían decirse en público. Palabras que, una vez pronunciadas, no pueden borrarse. El auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de México estaba completamente lleno aquella mañana de sábado. Más de 1,200 personas ocupaban cada asiento disponible, mientras otras tantas permanecían de pie en los pasillos laterales. Las cámaras de transmisión en vivo capturaban cada ángulo del escenario principal, donde 2 púlpitos habían sido posicionados a unos 5 metros de distancia uno del otro. El tema de la conferencia interreligiosa era polémico desde el momento en que fue anunciado 3 semanas antes. Sola Escritura versus tradición apostólica. ¿Quién interpreta correctamente la Biblia? El padre Luis Toro llegó al auditorio a las 8:40 de la mañana. Vestía su sotana negra tradicional, un crucifijo de plata colgado en el cuello, y cargaba su Biblia gastada por el uso constante. Sus pasos eran tranquilos, medidos, y su rostro transmitía una serenidad que contrastaba con la tensión palpable en el ambiente. Saludó discretamente a algunos de los organizadores del evento, y se dirigió a los bastidores, donde permaneció en silencio, hojeando las páginas de las Escrituras mientras aguardaba el inicio de la conferencia. Del lado opuesto del auditorio, el pastor Rodrigo Salazar hacía su entrada triunfal. Era conocido en toda la Ciudad de México por sus predicaciones inflamadas y por sus videos virales en las redes sociales, donde solía criticar abiertamente a la Iglesia Católica. Alto, de complexión robusta, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa que mostraba dientes blanquísimos, Salazar saludaba efusivamente a sus seguidores que habían llegado temprano para ocupar los mejores lugares. Llevaba un traje gris oscuro impecable, corbata roja brillante y una Biblia de pasta dura con su nombre grabado en letras doradas. Sus movimientos eran calculados, casi teatrales, como si cada gesto estuviera diseñado para las cámaras que lo seguían. A las 9:00 en punto, el moderador del debate subió al escenario. Era el doctor Héctor Maldonado, profesor de Teología Comparada de la universidad, un hombre de 62 años con lentes de montura metálica y expresión seria. Se acercó al micrófono central y carraspeó antes de hablar. Buenos días a todos los presentes y a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo. Hoy somos testigos de un evento histórico en nuestra universidad. Por primera vez en décadas tendremos un debate abierto entre 2 representantes de tradiciones cristianas distintas. A mi derecha, el padre Luis Toro, sacerdote católico venezolano, misionero de la misericordia enviado por su santidad el Papa Francisco, reconocido internacionalmente por su labor apologética y su defensa de la fe católica. A mi izquierda, el pastor Rodrigo Salazar, líder de la Iglesia Evangélica Nueva Vida, con más de 15,000 miembros activos y una presencia digital que alcanza millones de seguidores en toda América Latina. El auditorio estalló en aplausos divididos. Los seguidores del pastor Salazar gritaban con entusiasmo. Algunos levantaban pancartas con versículos bíblicos, mientras que los católicos presentes aplaudían con respeto contenido. El doctor Maldonado levantó la mano pidiendo silencio. Las reglas son claras. Cada participante tendrá 10 minutos para su exposición inicial. Luego habrá 4 rondas de réplica de 5 minutos cada una. No se permiten interrupciones mientras el oponente habla. Al final, cada uno tendrá 3 minutos para su conclusión. El pastor Salazar presentará primero su argumento, seguido por el padre Toro. Salazar se levantó con una sonrisa amplia, ajustó el micrófono de su púlpito y abrió su Biblia con un gesto dramático. Miró directamente a las cámaras antes de comenzar. Hermanos y hermanas, estoy aquí esta mañana para defender la verdad absoluta de la palabra de Dios. La Biblia, y solamente la Biblia, es nuestra única regla de fe. No necesitamos tradiciones humanas. No necesitamos dogmas inventados por hombres. No necesitamos intermediarios entre nosotros y Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Escucharon eso? Toda la Escritura. No dice toda la Escritura más las tradiciones. No dice toda la Escritura más lo que digan los papas. Dice toda la Escritura. Su voz resonaba con fuerza en el auditorio. Algunos de sus seguidores respondían con amén y aleluya. Salazar continuó, su tono subiendo gradualmente. La Iglesia Católica ha añadido cosas que no están en la Biblia. Oran a María, oran a los santos, adoran imágenes, inventaron el purgatorio, crearon sacramentos que Jesús nunca mandó. Y cuando les preguntas dónde está eso en la Biblia, te dicen que está en la tradición. ¿Tradición? Jesús mismo condenó las tradiciones humanas. En Marcos, capítulo 7, versículo 8, Cristo dice: dejando el mandamiento de Dios,
Os aferráis a la tradición de los hombres. Ahí está, claro como el agua. Jesús rechazó las tradiciones. El padre Luis Toro permanecía sentado, inmóvil, con las manos entrelazadas sobre su Biblia. Su expresión era serena, casi meditativa. No había rastro de irritación o incomodidad en su rostro. Simplemente escuchaba. Salazar continuó su exposición durante 8 minutos más, citando versículos fuera de contexto, ridiculizando prácticas católicas y construyendo un argumento que parecía sólido para quienes no conocían la profundidad de las Escrituras. Finalmente concluyó con un golpe dramático en su púlpito. No necesitamos a Roma, no necesitamos al Papa, no necesitamos sacerdotes que nos digan qué creer. Tenemos la palabra de Dios directamente en nuestras manos. Sola Escritura, hermanos. Solo la Escritura. Los aplausos de sus seguidores fueron ensordecedores. Salazar levantó su Biblia en alto, sonriendo victoriosamente hacia las cámaras, antes de sentarse con aire satisfecho. El doctor Maldonado esperó a que el ruido disminuyera antes de dirigirse al padre Toro. Padre Luis, tiene la palabra. El padre Toro se levantó lentamente. Tomó su Biblia con ambas manos y caminó hacia su púlpito. No había dramatismo en sus movimientos, no había necesidad de llamar la atención. Simplemente se posicionó frente al micrófono, respiró profundamente, y habló con una voz clara, calmada, pero que de inmediato capturó la atención de todos los presentes. Hermanos, hermanas, Pastor Salazar, agradezco a Dios por esta oportunidad de compartir juntos la palabra. Antes de responder a los argumentos presentados, quiero aclarar algo fundamental. Los católicos amamos la Biblia. La Iglesia Católica compiló el canon bíblico, preservó las Escrituras durante siglos, y las tradujo a cada idioma del mundo. Decir que los católicos no creemos en la Biblia es simplemente falso. Su tono era respetuoso pero firme. No había agresividad, pero tampoco debilidad. Era la voz de alguien que conocía profundamente lo que defendía. El pastor Salazar citó 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, diciendo que toda la Escritura es suficiente. Pero curiosamente se olvidó de leer el versículo 15, que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué Escrituras conocía Timoteo desde niño? El Nuevo Testamento aún no existía completo cuando Pablo escribió esto. Timoteo conocía el Antiguo Testamento y la enseñanza oral de los apóstoles, la tradición apostólica. El auditorio quedó en silencio absoluto. Incluso los seguidores de Salazar dejaron de gritar. El padre Toro continuó. Pablo mismo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, ordena: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Escucharon? Sea por palabra, la tradición oral, o por carta, la Escritura. Pablo no dijo solo la Escritura, dijo ambas. Salazar se removió incómodo en su asiento. Su sonrisa había desaparecido. Respecto a Marcos, capítulo 7, donde Jesús condena tradiciones humanas, tenemos que leer el contexto completo. Jesús no condenó toda tradición, sino las tradiciones que contradecían la palabra de Dios. Los fariseos habían creado tradiciones que anulaban los mandamientos divinos, pero hay tradiciones apostólicas que vienen directamente de Cristo a través de sus apóstoles. En 1 de Corintios capítulo 11, versículo 2, Pablo alaba a los corintios diciendo: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Instrucciones, tradiciones apostólicas. El padre Toro hizo una pausa, permitiendo que sus palabras penetraran en la audiencia. Luego abrió su Biblia en una página específica que había marcado previamente. Hay algo más importante que debemos considerar. El pastor Salazar defiende la sola Escritura, la idea de que solo la Biblia es nuestra autoridad. Pero ese principio no está en la Biblia. Ningún versículo dice que la Escritura es la única autoridad. De hecho, la Biblia misma señala hacia otra autoridad. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús le dice a Pedro: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús fundó una iglesia, no un libro. La iglesia existió antes que el Nuevo Testamento. Los murmullos comenzaron a extenderse por el auditorio. Algunos seguidores evangélicos intercambiaban miradas confundidas. El padre Toro no había terminado. Y en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Pablo describe a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. No dice que la Biblia es el baluarte de la verdad, sino la iglesia. ¿Por qué? Porque fue la iglesia quien recibió la autoridad de Cristo para enseñar, para bautizar,
para perdonar pecados. Juan capítulo 20, versículo 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Cristo dio autoridad a sus apóstoles, y esa autoridad continúa en sus sucesores. Salazar se levantó abruptamente de su asiento, su rostro enrojecido. Eso es manipulación. Estás torciendo las Escrituras. El doctor Maldonado intervino inmediatamente. Pastor Salazar, por favor, siéntese. Tendrá su turno de réplica. Padre Toro, continúe. El padre Toro asintió con calma y prosiguió. No estoy torciendo nada, simplemente estoy leyendo lo que dice la Biblia completa, no versículos aislados. Cuando leemos las Escrituras en su totalidad, vemos que Jesús estableció una estructura. Apóstoles que enseñan con autoridad, ancianos que gobiernan las comunidades, diáconos que sirven. Hechos, capítulo 15. Describe el concilio de Jerusalén, donde los apóstoles y ancianos se reunieron para decidir cuestiones doctrinales. No le dijeron a cada creyente que interpretara la Biblia por sí mismo. La iglesia primitiva tenía autoridad magisterial. El tiempo del padre Toro estaba por terminar. Miró directamente a Salazar antes de concluir. Pastor, usted dice que solo necesitamos la Biblia. Pero dígame, ¿quién decidió qué libros pertenecen a la Biblia? ¿Por qué tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento y no 25 o 30? Fue la Iglesia Católica en los concilios de Hipona y Cartago, en los años 393 y 397, quienes definieron el canon bíblico bajo la guía del Espíritu Santo. Si rechazas la autoridad de la Iglesia, ¿con qué autoridad aceptas el canon bíblico que ella definió? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los camarógrafos parecían haberse olvidado de moverse. Salazar abrió la boca para responder, pero el doctor Maldonado lo detuvo. Ahora procederemos con las réplicas. Pastor Salazar, tiene 5 minutos. Salazar se puso de pie rápidamente, aún visiblemente afectado por las últimas palabras del padre Toro. Intentó recuperar su compostura, pero su voz salió más agresiva que persuasiva. El padre está usando argumentos filosóficos, no bíblicos. Está confiando en la tradición humana en lugar de confiar en Dios. La Biblia se interpreta a sí misma. No necesitamos que Roma nos diga qué significa. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 dice: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Ven? La Escritura no es de interpretación privada del Papa. El padre Toro permaneció sentado, tomando notas tranquilamente en un pequeño cuaderno. No mostraba ninguna reacción emocional ante los ataques. Salazar continuó, su tono cada vez más elevado. Los católicos adoran a María, eso es idolatría. No hay un solo versículo donde Jesús nos mande orar a María. La Biblia dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador, no María, no los santos, solo Cristo. Ahora estaba gritando, golpeando su púlpito con cada frase enfática. Los católicos se arrodillan ante estatuas. Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Pero las iglesias católicas están llenas de imágenes. Eso es paganismo, no cristianismo. Sus seguidores aplaudieron con fuerza. Salazar se sentó convencido de que había destruido los argumentos del padre Toro. El doctor Maldonado se dirigió al sacerdote. Padre Toro, su réplica. El padre Luis se levantó nuevamente con la misma calma anterior. Abrió su Biblia en varias páginas marcadas y comenzó a hablar con una claridad que desarmaba cualquier hostilidad. Pastor Salazar, agradeció sus observaciones. Permítame aclarar cada punto con la misma escritura que usted dice defender. Primero sobre Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Usted lo citó incompletamente. El versículo completo dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro no está diciendo que cada persona puede interpretar la Biblia como quiera. Al contrario, está diciendo que la profecía no vino de interpretación privada, sino de Dios. Y en el versículo siguiente del capítulo 2, versículo 1, advierte sobre falsos maestros que introducirán herejías destructoras. Por eso necesitamos una autoridad que preserve la correcta interpretación. Varios en la audiencia comenzaron a asentir. El padre Toro continuó sin pausar. Segundo, sobre María y los santos. Los católicos no adoramos a María. Adoración solo a Dios. Pero sí veneramos a María y pedimos su intercesión, que es diferente. En el Apocalipsis capítulo 5, versículo 8,
Juan ve a los 24 ancianos en el cielo con copas de incienso, que son las oraciones de los santos. Los santos en el cielo presentan nuestras oraciones ante Dios. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice: La oración eficaz del justo puede mucho. Si pedimos oraciones a los justos en la tierra, ¿cuánto más a los justos perfeccionados en el cielo? La expresión de Salazar comenzó a cambiar. Ya no había arrogancia, sino incertidumbre. Tercero, sobre las imágenes. Pastor, usted citó Éxodo capítulo 20, pero no leyó Éxodo capítulo 25, versículo 18, donde Dios mismo ordena: harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Dios prohibió imágenes de adoración, no imágenes de veneración. Números, capítulo 21, versículo 8. Dios le ordena a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta. Y Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 29, describe que Salomón llenó el templo de imágenes talladas de querubines, palmeras y flores abiertas. Si las imágenes fueran pecado, Dios no habría ordenado hacerlas. El auditorio estaba completamente cautivado. Incluso aquellos que habían llegado como seguidores de Salazar comenzaban a cuestionar lo que habían creído durante años. El padre Toro dio un paso adelante, su voz bajando levemente pero manteniendo toda su autoridad. Pastor Salazar, entiendo su celo por defender las Escrituras, pero el celo sin conocimiento puede llevar al error. Romanos capítulo 10, versículo 2 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No basta con citar versículos. Hay que entender el contexto histórico, literario y teológico. Por eso Cristo estableció una iglesia con maestros autorizados, no para que cada uno interpretara como quisiera. Salazar estaba visiblemente perturbado. Sus manos temblaban ligeramente mientras hojeaba su Biblia buscando respuestas. El doctor Maldonado anunció la segunda ronda de réplicas. Pastor Salazar, su turno. Salazar se levantó, pero esta vez su voz carecía de la confianza anterior. Intentó cambiar de estrategia, atacando desde otro ángulo. Bien, el padre habla bonito, pero evade el tema central. La Iglesia Católica vende indulgencias, inventó el purgatorio, dice que el Papa es infalible. Eso no está en la Biblia. Son doctrinas de demonios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Su tono era desesperado ahora, como alguien que siente que está perdiendo terreno. Los murmullos en el auditorio crecían. El Papa se hace llamar Santo Padre. Pero Jesús dijo en Mateo capítulo 23, versículo 9: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Cómo pueden llamar Padre a un hombre cuando Cristo lo prohibió? Se sentó abruptamente, respirando con dificultad. Su rostro estaba cubierto de sudor. El doctor Maldonado esperó unos segundos antes de ceder la palabra al padre Toro. «Padre, adelante». El padre Luis Toro se puso de pie. Y por primera vez desde que comenzó el debate, una leve sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa de burla, sino de alguien que está a punto de revelar algo profundo. «Pastor Salazar, voy a ser completamente honesto con usted. Sus argumentos son los mismos que he escuchado cientos de veces. Son argumentos que funcionan con personas que no conocen la Biblia completa. Pero estamos aquí para buscar la verdad. Así que déjeme mostrarle algo que quizás nunca le enseñaron». Abrió su Biblia en el Nuevo Testamento y comenzó a leer lentamente, dándole peso a cada palabra. Sobre el purgatorio. Usted dice que no está en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 13 al 15. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pablo habla de una purificación después de la muerte, un fuego que prueba pero que permite la salvación. Eso es el purgatorio. El auditorio estaba en completo silencio. Las cámaras enfocaban alternativamente al padre Toro y a Salazar, quien había palidecido notablemente. Sobre las indulgencias. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículos del 5 al 10, Pablo habla de perdonar a alguien que había pecado gravemente en Corinto. En el versículo 10 dice: «Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo».
Pablo ejercía autoridad apostólica para remitir penas. Eso es una indulgencia, la remisión de la pena temporal del pecado ya perdonado. Cada palabra del padre Toro caía como un martillo sobre el argumento de Salazar. La certeza con la que el pastor había comenzado el debate se había evaporado completamente. Y sobre llamar padre, pastor, usted citó Mateo, capítulo 23, versículo 9. Pero entonces tenemos un problema enorme con el apóstol Pablo. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 15, Pablo dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo se llama a sí mismo Padre Espiritual de los Corintios. En Filemón, versículo 10, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo llama a Onésimo su hijo espiritual, haciéndose padre espiritual. Y en Hechos, capítulo 7, versículo 2, Esteban llama a los judíos varones hermanos y padres. Si Jesús prohibiera absolutamente llamar padre a alguien en sentido espiritual, Pablo y Esteban habrían pecado gravemente al escribir bajo inspiración divina. El rostro de Salazar había perdido todo color. Sus manos aferraban el borde del púlpito con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. El padre Toro hizo una pausa, permitiendo que la audiencia absorbiera la profundidad de lo que acababa de escuchar. Luego continuó con un tono más serio, más directo. Pastor Salazar, el problema fundamental de la sola escritura es que es una contradicción lógica. Usted dice que solo la Biblia es nuestra autoridad, pero esa afirmación no está en la Biblia. Es una tradición protestante creada 1500 años después de Cristo. Y hay algo más grave aún. El padre Toro cerró su Biblia por un momento y miró directamente a Salazar, luego al auditorio completo. Si cada persona puede interpretar la Biblia por sí misma sin autoridad magisterial, ¿por qué existen más de 40,000 denominaciones protestantes diferentes? Todos dicen tener al Espíritu Santo, todos leen la misma Biblia, pero llegan a conclusiones contradictorias sobre el bautismo, la Eucaristía, la salvación, el infierno, el rapto, los dones espirituales. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si el Espíritu Santo guiara a cada persona individualmente a la verdad completa, no habría esta confusión masiva. Cristo fundó una iglesia, no 40,000 iglesias contradictorias. Varios de los seguidores evangélicos que habían llegado gritando y agitando pancartas, ahora estaban sentados en silencio, algunos con expresiones de profunda reflexión. El padre Toro volvió a abrir su Biblia. Hay un versículo que el pastor no quiere que ustedes conozcan. Juan, capítulo 21, versículo 25. Las últimas palabras del Evangelio de Juan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan admite que no todo lo que Jesús enseñó fue escrito. ¿Dónde está esa enseñanza? En la tradición apostólica, transmitida oralmente de generación en generación, preservada por la iglesia que Cristo fundó sobre Pedro. El padre Toro caminó lentamente hacia el borde del escenario, acercándose más a la audiencia. Su voz se volvió más paternal, más compasiva. Hermanos protestantes que nos escuchan, no vengo a atacarlos, vengo a invitarlos a la plenitud de la verdad. Ustedes aman a Jesús, yo lo sé. Ustedes aman la Biblia, yo lo sé. Pero la Biblia misma señala hacia la iglesia que Jesús fundó. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Palabra y carta. Tradición y escritura. Ambas juntas, no una sin la otra. Se detuvo, dejando que sus palabras resonaran en el auditorio. Luego regresó a su púlpito para la conclusión final de esta segunda réplica. Y sobre la infalibilidad papal, que el pastor mencionó. Mateo capítulo 16, versículo 19. Jesús le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves representan autoridad plena. Isaías capítulo 22, versículo 22, usa la misma imagen de las llaves para describir al mayordomo del rey, quien hablaba con la autoridad del rey mismo. Cuando el Papa habla ex cátedra sobre fe y moral, no habla con su autoridad personal, sino con la autoridad de Cristo que prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Mateo capítulo 28, versículo 20, He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cristo prometió estar con su iglesia siempre, protegiéndola del error doctrinal. El doctor Maldonado intervino para anunciar la tercera ronda de réplicas,
Pero antes de que pudiera terminar su frase, algo completamente inesperado sucedió. Una mujer joven de aproximadamente 25 años se levantó bruscamente de su asiento en la quinta fila. Estaba temblando visiblemente, lágrimas corrían por su rostro. Su voz salió quebrada pero audible en el silencio tenso del auditorio. «No puedo quedarme callada más, no puedo». Todos los ojos se volvieron hacia ella. Los camarógrafos giraron sus equipos para capturar lo que estaba sucediendo. El doctor Maldonado intentó restaurar el orden. «Señorita, por favor, este no es el momento para intervenciones del público». Pero la mujer no se detuvo. Señaló directamente a Salazar con un dedo tembloroso. Ese hombre abusó de mí. Durante 2 años, cuando yo era menor de edad, él me manipuló. Me dijo que era la voluntad de Dios, que yo era especial, que tenía que someterme a él como líder espiritual. Yo tenía 17 años. 17. El auditorio explotó en murmullos de shock. Salazar se puso de pie inmediatamente, su rostro transformado por el pánico. «Eso es mentira. Mentira. Es una estrategia de los católicos para desacreditarme». Pero la mujer no estaba sola. Otra mujer, esta de unos 30 años, se levantó 3 filas más atrás. «Yo también. Él me violó en su oficina hace 5 años. Me dijo que si hablaba nadie me creería porque él era un hombre de Dios». Y entonces una tercera voz, esta vez de una mujer de mediana edad en el lado izquierdo del auditorio. Mi hija de 15 años. Él la embarazó y la obligó a abortar. La amenazó con exponerla públicamente si decía algo. El caos estalló por completo. Los seguidores de Salazar gritaban que era mentira, mientras otros exigían explicaciones. Los organizadores del evento intentaban controlar la situación. Las cámaras de transmisión en vivo capturaban todo, llevando esta revelación devastadora a miles de espectadores en línea. Salazar intentó escapar del escenario, pero 2 agentes de seguridad de la universidad ya se habían posicionado en las salidas. El doctor Maldonado, visiblemente conmocionado, tomó el micrófono con voz temblorosa. «Detengan las cámaras, llamen a las autoridades. Esto va más allá de un debate teológico». Pero las cámaras no se detuvieron. El mundo entero estaba siendo testigo del colapso público de quien había sido uno de los pastores evangélicos más influyentes de México. El padre Luis Toro permanecía en su púlpito, inmóvil. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza profunda y compasión. No había triunfo en sus ojos. No había satisfacción por ver caer a su oponente. Solo dolor por las víctimas y por el escándalo que esto representaba para todos los cristianos. Una cuarta mujer se levantó, luego una quinta. Los testimonios continuaban surgiendo, cada uno más desgarrador que el anterior. Algunas hablaban de abuso sexual, otras de manipulación psicológica, otras de extorsión económica. El imperio mediático que Salazar había construido se derrumbaba en cuestión de minutos. Finalmente, Salazar cayó de rodillas en el escenario, sollozando. Ya no había negaciones, no había excusas, solo el llanto desesperado de alguien cuyo pecado había sido finalmente expuesto ante el mundo. Las autoridades universitarias subieron al escenario y escoltaron a Salazar fuera del auditorio, mientras la multitud gritaba demandas de justicia. La transmisión en vivo continuaba, mostrando escenas de víctimas abrazándose unas a otras, llorando, liberando años de dolor silenciado. El doctor Maldonado, después de consultar brevemente con los organizadores, regresó al micrófono. Su voz era apenas audible sobre el ruido de la multitud. El debate ha terminado. Las autoridades están siendo notificadas. Pido a las víctimas que se queden para dar sus testimonios oficiales a la policía que ya está en camino. Se volvió hacia el padre Toro, quien seguía en su lugar, con las manos entrelazadas sobre su Biblia, la cabeza ligeramente inclinada en lo que parecía ser una oración silenciosa. Padre Toro, yo no sé qué decir. Esto es... El padre Luis levantó la vista y habló con voz suave pero firme. La verdad siempre sale a la luz, doctor Maldonado, siempre. Lucas capítulo 8, versículo 17. Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Se acercó al borde del escenario y miró directamente a las mujeres que habían dado sus testimonios. Varias de ellas lo miraban con ojos llenos de lágrimas, pero también de gratitud, como si su presencia les hubiera dado el valor que necesitaban para finalmente hablar. Hermanas, lo que han hecho hoy requirió un coraje inmenso. Dios ve su dolor. La iglesia está con ustedes. Yo estoy con ustedes. Esto no quedará impune. Una de las mujeres, la primera que había hablado, se acercó temblorosamente al escenario. El padre Toro bajó los escalones para encontrarse con ella al nivel del auditorio. Ella colapsó llorando, y él simplemente estuvo allí,
una presencia paternal y consoladora. Padre, yo pensé que nadie me creería. Pensé que estaba sola. Nunca estuviste sola. Cristo estuvo contigo en cada momento de ese sufrimiento. Y ahora la justicia llegará. Más mujeres se acercaron, formando un círculo alrededor del Padre Toro. Él no las tocó inapropiadamente, simplemente estuvo presente, escuchando, orando en voz baja, ofreciendo palabras de consuelo. Su fortaleza serena contrastaba dramáticamente con el caos que rodeaba la situación. Los medios de comunicación ya estaban llegando. Las redes sociales explotaban con la noticia. Los hashtags sobre el caso comenzaban a ser tendencia mundial. El debate teológico había quedado completamente eclipsado por la revelación de estos crímenes horrendos. 2 oficiales de policía entraron al auditorio y comenzaron a tomar declaraciones preliminares. El Padre Toro permaneció con las víctimas durante todo el proceso inicial, asegurándose de que fueran tratadas con dignidad y respeto. Uno de los oficiales se acercó al Padre Toro después de una hora de testimonios. Padre, vamos a necesitar que usted también dé una declaración sobre lo ocurrido aquí. Por supuesto, oficial. Todo lo que necesiten. Mientras tanto, en las redes sociales, los videos del debate y especialmente de las acusaciones contra Salazar se volvían virales. Comentarios de todo tipo inundaban las plataformas. Algunos defendían ciegamente a Salazar, llamándolo víctima de una conspiración católica, pero la mayoría expresaba horror y exigía justicia. Un reportero de Televisa logró acercarse al Padre Toro mientras esperaba para dar su declaración oficial. Padre Toro, ¿tenía usted conocimiento previo de estas acusaciones contra el pastor Salazar? El padre Luis negó con la cabeza. No. Vine aquí esta mañana para defender la fe católica en un debate teológico honesto. Lo que sucedió después fue completamente inesperado, pero no sorprendente. ¿Qué quiere decir con no sorprendente? Cuando alguien construye un ministerio sobre ataques constantes a otros, sobre división y orgullo en lugar de humildad y verdad, eventualmente su propia oscuridad sale a la luz. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El reportero asintió tomando notas rápidamente. Algunos en las redes sociales están diciendo que esto es una victoria para la Iglesia Católica. ¿Qué responde a eso? El rostro del Padre Toro se endureció ligeramente. Esto no es una victoria para nadie. Esto es una tragedia. Estas mujeres han sufrido horriblemente. El nombre de Cristo ha sido manchado por un hombre que usó su posición espiritual para abusar de los vulnerables. Eso me rompe el corazón, sin importar qué denominación represente ese hombre. El abuso es abuso, y es condenable siempre. El reportero continuó. ¿Cree que esto afectará el diálogo interreligioso en México? Espero que no. El problema no es el protestantismo en sí mismo. Conozco muchos pastores evangélicos sinceros que aman a Cristo genuinamente. El problema es cuando cualquier líder religioso, católico, protestante o de cualquier fe, usa su autoridad para dañar a otros. Por eso la Iglesia Católica tiene estructuras de supervisión, rendición de cuentas y disciplina. Por eso tenemos obispos, conferencias episcopales, procedimientos canónicos. No somos perfectos, hemos tenido nuestros propios escándalos y debemos seguir mejorando nuestra vigilancia. Pero al menos existe una estructura de autoridad que puede intervenir cuando hay abuso. Las palabras del Padre Toro fueron prudentes, equilibradas, reconociendo tanto los problemas del caso presente como las imperfecciones de su propia institución. Esa honestidad resonó profundamente con quienes lo escuchaban. Otra reportera, esta vez de una cadena católica, se acercó. Padre, durante el debate usted demostró un conocimiento profundo de las Escrituras. ¿Cómo se preparó para este evento? Llevo más de 25 años estudiando la palabra de Dios. Pero más importante que el estudio es la oración. Antes de venir aquí pasé 3 horas en adoración eucarística, pidiendo al Espíritu Santo sabiduría y caridad. No vine a ganar un debate. Vine a dar testimonio de la verdad con amor. ¿Qué mensaje tiene para los católicos que a veces se sienten inseguros al enfrentar desafíos de protestantes sobre su fe? El Padre Toro sonrió suavemente. Conozcan su fe. Lean la Biblia completa, no solo versículos aislados. Estudien el catecismo de la Iglesia Católica. Lean a los padres de la Iglesia, aquellos santos de los primeros siglos que aprendieron directamente de los apóstoles. La fe católica no es débil ni teme las preguntas difíciles. Tenemos 2000 años de teología, filosofía y sabiduría acumulada. Somos la Iglesia que Cristo fundó. Cuando conoces la verdad profundamente, puedes defenderla con confianza y con amor. Los oficiales de policía regresaron e indicaron que estaban listos para la declaración formal del Padre Toro.
Él se despidió cortésmente de los reporteros y se dirigió a una sala privada donde pasaría las próximas 2 horas, relatando exactamente lo que había presenciado durante el evento. Afuera del auditorio, grupos de personas se habían congregado. Algunos eran seguidores de Salazar en estado de shock, incapaces de procesar lo que habían presenciado. Otros eran católicos que habían venido a apoyar al Padre Toro y ahora celebraban silenciosamente la vindicación de su fe. Pero el grupo más numeroso estaba compuesto por simples espectadores, personas que habían venido por curiosidad y ahora se encontraban enfrentando preguntas profundas sobre fe, autoridad, verdad y pecado. Cuando el padre Luis Toro salió finalmente de la sala de declaraciones, el sol ya estaba alto sobre la Ciudad de México. El aire afuera del auditorio era denso, cargado con la atención de cientos de personas que aún permanecían en los alrededores del campus universitario. Algunos reporteros seguían transmitiendo en vivo desde diferentes ángulos, capturando entrevistas con testigos, con víctimas, con estudiantes de teología que habían presenciado todo. El padre caminó hacia el estacionamiento donde había dejado su vehículo, pero antes de llegar, fue interceptado por un grupo de jóvenes católicos que lo esperaban ansiosamente. Eran estudiantes universitarios, algunos con camisetas con imágenes de santos, otros con rosarios en las manos. Un joven de unos 20 años se adelantó. Padre Toro, gracias. Gracias por defender nuestra fe con tanta claridad. He estado confundido durante meses porque un compañero evangélico me bombardeaba con versículos que yo no sabía cómo responder. El padre Luis colocó su mano sobre el hombro del joven. Hijo, nunca tengas miedo de las preguntas. La verdad no teme ser examinada. Pero recuerda, no se trata de ganar discusiones, se trata de amar a las personas hacia Cristo. Tu compañero evangélico necesita ver en ti el amor de Cristo más que necesita escuchar argumentos perfectos. Una joven con lentes intervino. Pero padre, ¿cómo podemos dialogar con protestantes después de lo que pasó hoy? ¿No demuestra esto que están equivocados? El padre Toro negó firmemente con la cabeza. No. Lo que pasó hoy demuestra que un hombre específico estaba equivocado. Y además era un criminal. Pero hay millones de protestantes sinceros que aman a Jesús y viven vidas santas. No podemos juzgar a toda una tradición por las acciones de un individuo corrupto. Recuerden que nosotros, los católicos, hemos tenido nuestros propios escándalos de abuso. Eso no invalida la verdad de la fe católica, solo revela que los seres humanos somos pecadores, que necesitamos la gracia de Dios constantemente. Sus palabras fueron equilibradas, justas, sin arrogancia ni triunfalismo. Los jóvenes escuchaban atentamente, algunos tomando notas en sus teléfonos. Otro estudiante preguntó, «Padre, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Cómo ayudamos a esas mujeres que fueron abusadas? Oren por ellas. Apoyen organizaciones que trabajan con víctimas de abuso. Y si alguna vez ven a alguien en posición de autoridad, católico o no, comportándose inapropiadamente, hablen. No se queden callados. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 20 dice, «A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman». La rendición de cuentas no es opcional. El grupo conversó unos minutos más antes de que el padre Toro se despidiera para continuar hacia su vehículo. Pero apenas había dado 5 pasos cuando su teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido con código de área de Guadalajara. Dudó un momento antes de contestar. «¿Padre Luis Toro?» «Sí, habla». La voz del otro lado era femenina, joven, y estaba claramente llorando. «Padre, mi nombre es Andrea. Acabo de ver todo lo que pasó en la universidad. Yo también fui víctima del pastor Salazar, pero no tuve el valor de levantarme. Estaba allí, en el auditorio, y me quedé paralizada». El padre Toro se detuvo inmediatamente, encontrando un lugar tranquilo bajo la sombra de un árbol para poder escuchar con atención. «Andrea, lo que hiciste no está mal. No hay una forma correcta de responder al trauma. El valor de las mujeres que hablaron no disminuye tu dolor ni tu verdad». Andrea sollozó al otro lado de la línea. «Él me dijo que yo era especial, que Dios me había elegido para servirle a él de manera especial. Yo tenía 18 años y acababa de perder a mi madre. Estaba vulnerable y él lo sabía». «¿Cuándo sucedió esto, hija?» «Hace 4 años. Nunca se lo dije a nadie. Mi familia es parte de su iglesia. Si hablo, perderé a todos». El padre Toro respiró profundamente antes de responder. «Andrea, escúchame cuidadosamente. Lo que ese hombre te hizo fue un crimen. No fue tu culpa. No fuiste tú quien pecó. Fue él. Y si tu familia no puede ver eso, entonces necesitas encontrar una nueva familia espiritual que te proteja y te valore. La policía está recolectando testimonios. Tienes derecho a ser escuchada». Hubo un largo silencio.
Finalmente, Andrea habló con voz temblorosa pero más firme. ¿Usted me ayudaría? ¿Me acompañaría a dar mi testimonio? Por supuesto. Dame tu información de contacto y coordinaré con las autoridades. No estarás sola en esto. Después de terminar la llamada y anotar los datos de Andrea, el padre Toro permaneció bajo el árbol varios minutos, procesando todo lo que había sucedido. No había venido a ese debate esperando desenmascarar a un depredador. Había venido simplemente a defender la fe católica con las escrituras. Pero Dios tenía otros planes. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era el arzobispo de la Ciudad de México. Padre Luis, he estado siguiendo todo por televisión. ¿Está usted bien? Sí, Su Excelencia. Físicamente estoy bien, espiritualmente estoy procesando mucho. Lo entiendo. Quiero que sepa que estoy inmensamente orgulloso de cómo manejó esa situación. Su conocimiento de las escrituras fue impecable, pero más importante aún, su compasión por las víctimas fue verdaderamente cristiana. Gracias, Excelencia. Pero esto es más grande que un debate ganado. Hay almas heridas que necesitan sanación. Exactamente. Por eso quiero que coordine con nuestra Oficina de Protección de Menores y Adultos Vulnerables. Ofreceremos servicios de consejería gratuitos para todas las víctimas de Salazar, sin importar su afiliación religiosa. Es lo mínimo que podemos hacer. El padre Toro sintió una oleada de gratitud hacia su superior. Esta era la iglesia que él amaba, la iglesia que no solo proclamaba la verdad, sino que también servía a los quebrantados. Lo haré inmediatamente, Excelencia. Después de colgar, el padre Luis finalmente llegó a su vehículo. Antes de encender el motor, inclinó su cabeza y oró en silencio. No fue una oración de victoria ni de agradecimiento por haber ganado un debate. Fue una oración por todas las personas cuyas vidas habían sido destrozadas por el abuso espiritual y sexual. Una oración por justicia verdadera. Una oración para que algo bueno pudiera surgir de tanto dolor. Mientras conducía de regreso hacia la casa parroquial donde se hospedaba durante su visita a México, las calles de la ciudad parecían diferentes. Las noticias del escándalo ya estaban por todas partes. Las pantallas de los edificios mostraban titulares sobre Salazar. Los programas de radio discutían el tema. México entero y gran parte del mundo hispanohablante estaba hablando sobre lo que había sucedido esa mañana. El padre Toro sabía que los próximos días serían difíciles. Habría más entrevistas, más testimonios, más dolor expuesto públicamente. Pero también habría sanación. También habría justicia. Y quizás, solo quizás, esto serviría como un despertar para todos los cristianos sobre la importancia de la rendición de cuentas, la humildad y la protección de los vulnerables. Cuando finalmente llegó a la casa parroquial, el párroco local lo estaba esperando en la entrada con una expresión de asombro y admiración. Padre Luis, todo México está hablando de usted. Los teléfonos no han parado de sonar. Todos quieren entrevistarlo, invitarlo a sus programas. El padre Toro bajó del vehículo cansadamente. Padre Ernesto, por favor decline todas las invitaciones por ahora. Necesito tiempo para orar, para ayudar a las víctimas, para procesar todo esto. Los reflectores no me interesan. Solo me interesa servir a Cristo y a su iglesia. El párroco asintió con comprensión. Hay algo más. Una de las productoras del debate quiere entregarle la grabación completa. Dicen que usted tiene derecho a decidir qué hacer con ella. Que la entreguen a las autoridades primero. Es evidencia. Después, si es apropiado, puede hacerse pública para que otros aprendan. Entraron juntos a la casa parroquial. En la pequeña capilla privada, el padre Toro se arrodilló ante el sagrario y permaneció allí, inmóvil, durante más de una hora. No había palabras elaboradas en su oración, solo un corazón abierto ante la presencia de Cristo en la Eucaristía. Cuando el padre Luis Toro salió finalmente de la capilla, el sol comenzaba su descenso sobre la Ciudad de México. Había pasado horas en oración silenciosa, procesando todo lo que había ocurrido. El párroco Ernesto lo esperaba en el pasillo con una bandeja de comida sencilla. Padre Luis, debe comer algo. No ha probado bocado desde antes del debate. El padre Toro aceptó agradecido y se sentaron juntos en el pequeño comedor de la casa parroquial. Mientras comía en silencio, el párroco Ernesto prendió el televisor en volumen bajo. Las noticias seguían cubriendo el escándalo de manera exhaustiva. En la pantalla, un panel de expertos analizaba tanto los aspectos teológicos del debate como las implicaciones legales de las acusaciones contra Salazar. Una de las comentaristas, una teóloga católica reconocida, señalaba algo importante. Lo que presenciamos esta mañana fue más que un debate ganado. Fue una demostración clara de por qué la Iglesia Católica insiste en la importancia de la autoridad magisterial y la rendición de cuentas, el modelo de iglesias independientes donde un solo pastor tiene poder absoluto sin supervisión episcopal es inherentemente peligroso.
Otro comentarista, un pastor evangélico respetado, respondió con honestidad admirable: tiene razón. Dentro del mundo evangélico hemos sido demasiado tolerantes con megaiglesias dirigidas por personalidades carismáticas sin supervisión adecuada. Este caso debería ser un llamado de atención para todos nosotros. Necesitamos estructuras de rendición de cuentas más sólidas. El padre Toro observaba la pantalla con atención. Le agradaba ver que el diálogo no se había convertido en un ataque generalizado contra los protestantes, sino en una reflexión seria sobre problemas estructurales que afectan a todo el cristianismo. Su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de texto de Andrea, la joven que lo había llamado desde Guadalajara. Padre, acabo de hablar con las autoridades. Voy a dar mi testimonio oficialmente. Gracias por darme el valor. Por primera vez en años siento que puedo respirar. El padre Luis sonrió levemente mientras respondía el mensaje con palabras de ánimo y oración. Luego llegó otro mensaje, esta vez de una de las mujeres que había testificado en el auditorio. Padre Toro, no sé si recordará mi rostro entre tantas personas, pero yo fui una de las que habló esta mañana. Solo quiero decirle que su presencia, su calma, su compasión me dieron la fuerza que necesitaba. Durante años pensé que Dios me había abandonado. Pero cuando lo vi a usted hoy, defendiendo la verdad con tanta seguridad y al mismo tiempo con tanta ternura hacia nosotras, entendí que Dios nunca se fue. Gracias por recordarme eso. El padre Luis cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de esas palabras. No había venido buscando gloria personal, pero Dios había usado su fidelidad para traer sanación a almas rotas. Eso era lo único que importaba. El párroco Ernesto apagó el televisor y miró al padre Luis con seriedad. Padre, sé que usted prefiere mantenerse alejado de los reflectores, pero creo que hay una entrevista que debería considerar. La cadena EWTN quiere hacer un programa especial sobre apologética católica, usando lo que sucedió como punto de partida. No se trataría de atacar a nadie, sino de educar a los católicos sobre cómo defender su fe con caridad. El padre Toro reflexionó unos momentos antes de responder. Si el enfoque es educativo y caritativo, lo consideraré. Pero no quiero que esto se convierta en un circo mediático. Las víctimas merecen que el foco permanezca en su sanación y en la búsqueda de justicia, no en convertirme en una celebridad. Entiendo perfectamente. Le comunicaré sus condiciones. Se levantaron de la mesa y caminaron hacia el pequeño jardín de la casa parroquial. El aire fresco de la tarde era reconfortante después de la intensidad del día. Se sentaron en una banca bajo un árbol de jacarandá. El padre Luis habló con voz reflexiva. Padre Ernesto, lo que más me impacta de todo esto no es haber refutado los argumentos de Salazar. Eso era relativamente sencillo para cualquiera que conozca las escrituras en profundidad. Lo que me impacta es la cantidad de dolor que ese hombre causó. ¿Cuántas almas fueron heridas por alguien que usaba el nombre de Cristo para justificar sus crímenes? El párroco Ernesto asintió gravemente. Es el peor tipo de traición. Traicionar la confianza de quienes buscan a Dios sinceramente. Exactamente. Y nos debe recordar a todos nosotros, los sacerdotes católicos, nuestra tremenda responsabilidad. Nosotros también tenemos poder espiritual sobre las personas. Nosotros también podemos abusar de ese poder si no permanecemos vigilantes, humildes y rendidos ante Cristo. Permanecieron en silencio varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, el párroco Ernesto habló. Padre Luis, ¿cree que algo bueno saldrá de todo esto? El padre Toro miró hacia el cielo que comenzaba a teñirse de naranja con el atardecer. Sí. Creo que muchas personas que estaban confundidas sobre su fe católica ahora tienen respuestas. Creo que muchas víctimas de abuso finalmente encontrarán el valor para hablar. Creo que las iglesias, tanto católicas como protestantes, tomarán más en serio la protección de los vulnerables. Y creo que algunos protestantes sinceros comenzarán a cuestionar honestamente las bases teológicas de la sola Escritura y considerarán las afirmaciones de la Iglesia Católica. Se levantó de la banca y extendió su mano hacia el párroco Ernesto. Pero más importante que todo eso, creo que hoy se demostró algo fundamental. La verdad no necesita gritos ni espectáculos. La verdad se sostiene por sí misma. Solo necesita testigos fieles que la proclamen con claridad y la vivan con integridad. El párroco estrechó su mano con firmeza. Usted es ese testigo, padre Luis. El padre Toro negó suavemente con la cabeza. No solo yo. Todos nosotros estamos llamados a hacerlo. Cada católico que conoce su fe, que vive los sacramentos, que ama a Cristo en la Eucaristía, que sirve a los pobres y defiende a los vulnerables. Todos somos testigos. Lo que pasó hoy no fue sobre mí ganando un debate. Fue sobre Cristo vindicando a su iglesia y protegiendo a sus ovejas más indefensas. El teléfono del párroco Ernesto sonó.
Contestó brevemente y luego se dirigió al padre Luis. Es el arzobispo nuevamente. Dice que la oficina del nuncio apostólico ha estado intentando comunicarse con usted. Parece que Roma quiere un informe completo de lo ocurrido. El padre Toro suspiró. No con frustración, sino con aceptación de sus responsabilidades. Entonces será mejor que prepare ese informe. La Iglesia Universal necesita saber lo que sucedió aquí para poder responder adecuadamente. Regresaron al interior de la casa parroquial. El padre Luis se dirigió a la pequeña oficina que el párroco le había asignado y comenzó a redactar un informe detallado de todo lo acontecido, desde su preparación espiritual antes del debate hasta las revelaciones devastadoras y su respuesta pastoral a las víctimas. Mientras escribía, su mente regresaba constantemente a las mujeres que habían encontrado valor para hablar. Esos rostros llenos de dolor pero también de liberación. Esas voces quebradas pero determinadas. Ellas eran las verdaderas heroínas. Ellas habían arriesgado todo para decir la verdad. Terminó el informe pasada la medianoche. Lo envió por correo electrónico cifrado a las autoridades eclesiásticas correspondientes y finalmente apagó la computadora. Se arrodilló junto a su cama para las oraciones nocturnas, pero esta vez las palabras fluían con una intensidad particular. Oró por las víctimas, por su sanación física, emocional y espiritual. Oró por Salazar. No para excusar sus crímenes, sino para que encontrara verdadero arrepentimiento y conversión. Oró por todos los líderes religiosos del mundo, para que sirvieran fielmente y nunca abusaran de su autoridad. Oró por la unidad de los cristianos, para que las divisiones pudieran sanarse en la verdad y el amor. Y finalmente, oró dando gracias a Dios por permitirle ser un instrumento, por más imperfecto que fuera, de su justicia y misericordia. Cuando finalmente se acostó, el cansancio físico era abrumador, pero su corazón estaba en paz. No sabía qué traerían los días siguientes, pero confiaba en que Dios seguiría escribiendo su historia a través de todo esto. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo incesante. Las luces nunca se apagaban completamente, el tráfico nunca cesaba del todo, pero en esa pequeña habitación de la casa parroquial, un sacerdote descansaba sabiendo que había sido fiel a su llamado. Había defendido la verdad. Había protegido a los vulnerables. Había dado gloria a Dios, y eso, al final del día, era todo lo que realmente importaba.